Y yo creo que la violencia intrafamiliar es una realidad, obviamente, y es un tema bastante fuerte, pero si vemos más allá de eso, qué es lo que puede generar un cambio frente a todas estas circunstancias, es el hecho de tomar decisiones. Pero qué tan difícil es tomar decisiones cuando el miedo se impone a tu libertad. Perfecto, perfecto. Entonces, adentrémonos a analizar. Tenemos 45 minutos, eso te quería decir con anticipación, para que no se nos vaya el tiempo y no queden temas inconclusos. Perfecto. Sí, sí, yo creo que hoy nos vamos a enfrentar a hablar de la eterna y la mejor arma de manipulación social, el miedo. Un ejemplo clarísimo de quien comprendió desde el inicio de la historia humana que el miedo era tan efectivo era la religión, ¿no? Fueron como expertos en usar el miedo como forma de adoctrinarnos y de tenernos allí sumisos, obedientes en base a temores que se nos daba para que no nos cuestionemos, para que no nos atrevamos a pensar y no nos atrevamos a levantarnos. Tomando tus palabras, una de las consecuencias de infundir miedo es sobre todo dividirnos, separarnos. Y como dice grandes textos de guerra, pues divide y vencerás. Como tú mismo lo has mencionado, es una gran arma social donde puedes controlar a gran cantidad de personas, la religión puede ser uno de ellos. Para el efecto creo que es clarísimo que se ha usado desde siempre, se sigue usando y creo que se seguirá usando. Ahora, un elemento que me parece súper interesante es que el miedo es significativamente más poderoso como que mientras más pequeños somos. Por ejemplo, a los niños es mucho más fácil meterles más miedo que a los adultos. Es interesante entender que no hay solo una forma de ser niño, no es solamente la edad. Podemos seguir siendo niños mentalmente también. Cuando no maduramos, no crecemos, no nos empezamos a despertar y a darnos cuenta de qué está pasando. Sobre todo cuando las personas logran identificar cuál es tu sensibilidad, van a utilizar eso para ir en contra de lo que quieras decir y de lo que quieras hacer. ¿Y qué es lo contrario del miedo? Es interesante también, como tú lo has dicho, la fe, la creencia, pero también es interesante ver que lo contrario del miedo es la seguridad. Y para vencer un miedo tienes que preguntarte qué es lo que te da seguridad frente a ese estímulo. A veces solo nos concentramos en lo que nos da miedo y punto, nada más, no vemos más allá. Una de las cosas que tengo miedo es a los tiburones. Lamentablemente, siendo muy pequeño, Steven Spielberg hizo muy buena la película de Tiburón y eso me causó un gran impacto, a pesar de que estudié en un colegio de la Marina, en la Naval. Y no te imaginarás cómo eran los exámenes. Yo nadaba, yo ya veía al tiburón que saltaba encima de mí. Ya entendemos por qué viniste a vivir de Machala a Cuenca, ¿no? La educación es otro, no sé si decir la institución, pero que se ha favorecido inmensamente del miedo, ¿no? El imponernos esta cosa tan tonta del miedo a fracasar, el miedo a equivocarte, y qué daño nos hace. El error era lo peor visto en la escuela. Cuando hoy tenemos que entender que el error es el indicador máximo de que estamos intentando. Cada vez que nos equivocamos nos estamos acercando más hacia la verdad o hacia el acierto posiblemente. Entonces creo que esas cosas también calan muchísimo en los adultos que hoy tenemos, ¿no? Los adultos que hoy tenemos miedo a intentar, miedo a pedir. Tenemos terror a una palabrita que no nos mata, que es el no. Y empezamos a temerle al otro, que nos diga no, como si el no del otro fuera una puñalada en el corazón que nos fuera a destruir. Metafóricamente sí, el temor al no del otro es el temor a que nuestro ego se destruya, porque nuestro ego es tan frágil, ¿no? Que cuando hacemos la foca en la calle o lo que sea, sentimos que es lo peor del mundo, o cuando alguien nos dice simplemente no. Así es, así es. Y bueno, de alguna manera estamos analizando cuáles son los posibles factores que pueden hacer que una persona caiga en este miedo que imposibilita, no el miedo que nos permite sobrevivir, sino el miedo que imposibilita. Hemos hablado un poco de la religión, un poco del sistema educativo, del entorno social. Un conferencista decía que los magos, los grandes magos, cuando quieren ocultar algo, lo dejan a la vista de todo, porque lo obvio muchas de las veces se deja de ver. Entonces, la sociedad ha entendido esto, los medios de comunicación, pues son otros quienes nos dan mucho temor. Actualmente las redes sociales, cómo sutilmente van poniendo este miedo para luego manipular nuestro comportamiento. Por ejemplo, el miedo a dar tu opinión sobre alguna ideología, el miedo del rechazo, como tú lo has mencionado, siendo pequeños, es interesante. Más bien la educación debería ser aprender a liberarnos del miedo, ¿no? Así es. Veo más que nunca cómo atreverte a cuestionar, se replica este miedo que el profesor utilizaba ante el niño
que se equivocaba y decía, ay, pero qué fácil, que cómo no vas a poder eso, qué tonto el mensaje inconsciente, ¿no? Hoy por hoy, atrévete tú a dar en redes sociales una opinión que difiera del común de las personas. Lo primero que se te hace es el ridículo, ¿no? Se te quiere ridiculizar por tener un criterio propio, por defender una postura, y veamos cómo esa cosa micro no ha cambiado en lo macro. Para mí es súper preocupante cómo estas nuevas formas de miedo cultural se vienen instaurando. No puedes tú, por ejemplo, tener un criterio propio sobre feminismo, sobre temas sensibles, porque o tienes que ir con la corriente, o empieza esta cultura que incluso va a la cancelación, que hemos estado viendo últimamente en los medios de comunicación, ¿no? Que si alguien en el pasado hizo algún guiño, de alguna manera atacó los temas que hoy se considera tan sensibles, como que hay una policía de pensamiento que tiene que venirte a señalar con el dedo y a recriminarte. Me parece a mí tremendo que hoy ya no podamos pensar y expresarnos, porque enseguida tenemos que ser etiquetados de una u otra forma. Frente a ciertas circunstancias y frente a ciertas etapas de la vida, yo creo que al inicio sí es interesante cómo todos los cambios surgen de hacerse notar, y para hacerse notar tienes que alzar tu voz. Sin embargo, posteriormente a eso, tienes que ser muy táctico, muy estratégico, muy inteligente. Toda ideología que da como resultado dividir a las personas nunca va a ser favorable para realmente alcanzar un fin. Uno de los grandes pensadores que yo sigo, Mark Stevenson, él hacía siempre este ejemplo de la ideología en relación con la ingeniería. Él utilizaba el ejemplo de la política, como a través de la ideología los políticos de izquierda no se llevan con los de derecha y no pueden aceptar ideas coherentes ni del uno ni del otro. Y hoy vemos cómo la política ha decrecido. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? La ingeniería no se basan en ideologías, se basan en evidencias, y gracias a esa evidencia han podido adelantarse, como podemos ver hoy en día en las grandes construcciones. Entonces es muy debatible muchos temas. Sin embargo, un poco yendo ahora a lo micro, ¿cuáles son los temas a nivel personal que nos limitan a tener esa vida que realmente queremos tener? Por ejemplo, frente a esta pandemia, algo que se ha visto muchísimo también es la violencia intrafamiliar. Y yo creo que la violencia intrafamiliar es una realidad, obviamente, y es un tema bastante fuerte. Pero si vemos más allá de eso, qué es lo que puede generar un cambio frente a todas estas circunstancias, es el hecho de tomar decisiones. Pero qué tan difícil es tomar decisiones cuando el miedo se impone a tu libertad. Creo yo, ya hablando concretamente del miedo, que es tan abstracto, es tratar de comprenderlo, ¿no? ¿De dónde viene este miedo? ¿De dónde surge? ¿Por qué tengo miedo a esta situación? Hay gente que tiene miedo a ir a una entrevista de trabajo, gente que tiene miedo a ir a hacer un trámite, gente que tiene miedo a pedirle a otra persona que sea su amiga, gente que tiene miedo a expresar sus emociones. Lo primero es tratar de comprender de dónde viene este miedo y evaluar posibilidades, ¿no? ¿Qué pasa si no actúo? ¿Qué pasa si me arriesgo? Porque normalmente todos estos miedos están injustificados, vienen de lugares hipotéticos que a veces tienen hasta poca probabilidad, y lo único que hacen es limitarnos. Para mí lo más importante no es la emoción, que en este caso es el miedo, sino cuál es el argumento que fundamenta ese miedo. ¿Qué es lo que hay detrás de expresar mis emociones frente a alguien que me gusta? Es el rechazo. Entonces, ese argumento de rechazo, que lo he aprendido tal vez por observación, lo he aprendido con experiencias pasadas, ¿cómo puede cimentar tanto las bases de quién soy en el presente y en el futuro? Claro, ¿y qué pasa si me rechazan? Porque asociamos el rechazo con nuestra autoestima, ¿no? No, si me rechazan no pasa nada, yo sigo siendo igual de valioso. Esa persona tiene la absoluta libertad de rechazarme sin que eso sea una ofensa personal. Simplemente esa persona ha hecho una elección libre y en su derecho ha dicho no. Y eso no pasa nada conmigo. Gracias, te lo he propuesto de una manera educada, tal vez estratégica, pero si has dicho no, la vida continúa, sigamos siendo felices. Pero al llegar allá es un proceso, ¿no? De ir comprendiendo que lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Si en sí tu existencia es tan efímera, tan poquita cosa en este inmenso mar de la vida, te das cuenta de que tenerle miedo a esa situación concreta, a ese rechazo, a ese ridículo o a lo que sea, era la tontería más grande del mundo, porque era absolutamente insignificante. No tenía sentido sentir miedo. Desarrollando esto que dijiste, lamentablemente hoy las redes sociales, en cambio,
te han hecho pensar que si cometes un error te lo van a recordar por mucho tiempo. Ya no puedes cometer ningún error porque eso te va a fregar por el resto de tu vida. Pero es lo que te decía hace rato, ¿no? Empezamos a hacerle el juego a los que nos quieren imponer el miedo. Y a mí me ha parecido espeluznante y no sé, quisiera ver comentarios. Bueno, ahí tenemos un comentario, enseguida lo leo después hay, de que... hay algunas preguntas, creo yo. Dice, miedo a salir de tu zona de confort por los cambios que involucra. Bien, solo no quiero que se me vaya esta línea de pensamiento. A mí me parece espeluznante que a partir del miedo, los ciudadanos aquí en el Ecuador, este feriado, hemos decidido que es mucho más importante entregar nuestra libertad a las autoridades que asumir nuestra propia responsabilidad. Y prácticamente estamos gritando, señores del COE, por favor, prohíbannos, prohíbannos, somos demasiado tontos, somos demasiado infantiles, no somos tan responsables para cuidarnos. A mí me parece eso tremendamente nefasto, más allá de que no estoy incitando a la irresponsabilidad. Entonces, como dije al inicio, no estamos hablando de ir en contra al otro extremo del miedo, no. Es dedicarnos a enfrentar nuestras dificultades para sobrellevarlo. El miedo es parte de nuestra vida, es parte de nuestro proceso de autocuidado. Sin embargo, hay un momento donde el miedo, cuando te quita tu libertad de ser quien verdaderamente quieres ser, ahí es preocupante porque te estás dejando llevar muy posiblemente por lo que piensa otra persona, por lo que piensa la sociedad, por lo que piensa la familia. Hay un miedo que ahora se me ha venido a la mente, es este miedo a la soledad que tiene la gente, ¿no? Y a veces tomamos estas decisiones apresuradas, elegimos pareja solamente por el miedo a no estar solos. Parece una cosa también brutal y que viene acompañado de estas cosas culturales, ¿no? De que tienes que tener una pareja, de que tienes que estar unido a alguien. No sé si has visto en algún momento esta frase de Robin Williams que decía, antes tenía miedo de estar solo, ahora tengo miedo de estar con alguien que me haga sentir solo. Sin embargo, frente a los dos escenarios que aparentemente es poético, si estás con una persona que no te hace bien, es tomar tus decisiones. Él puede decir, tengo miedo de estar con alguien que me haga sentir solo. Sí, ya, ok, está bien. Pero ¿en qué momento tomas la decisión de tal vez terminar esa relación y seguir con tu vida? Cada persona va a responder a las dificultades de la vida dependiendo de las herramientas que tengan y el apoyo que tengan. Ya nuestras condiciones tal vez son diferentes y entendemos eso. Sin embargo, no se trata de simplemente saber cuál es la particularidad de cada situación, porque independientemente de cuál sea la particularidad, debes de tomar decisiones. Y aprender a que ante toda crisis, ante cada salida de confort que nombra Miss Malicia, hacer el ejercicio mental de que vas a poder ganar y también vas a poder perder. Y si corres un riesgo y apuestas, pues tendrás que asumir si es que pierdes. Y tendrás que asumirlo con madurez. Pero lo lindo es saber que apostaste, que jugaste, que le pusiste las cartas a la partida. Porque no puedes vivir con las cartas ahí con temor a perder. Eso no se vale, esa no es una vida. Las personas quieren evitar el dolor, sea el dolor físico, el dolor emocional, y es parte de la condición como seres humanos, es verdad. Aceptar lo inevitable de la vida, siempre lo he dicho. Cuando una persona comienza a aceptar las cosas que son inevitables en la vida, hay otras cosas que duelen menos. Por ejemplo, inevitablemente, aunque ames a alguien, tus hijos, si eres padre, inevitablemente ellos te van a sacar una sonrisa, te van a sacar un momento de lágrima, te van a sacar un momento de ira. Igualmente, la pareja que tengas a tu lado, porque es un ser humano, va a cometer errores. Y algo que también en algún momento leía era que lo que va en contra también del miedo es la motivación. Puedes tener miedo a volar, sin embargo, si lo necesitas hacer para ir a ver a tu familiar, que posiblemente sea el último momento que lo vas a ver, esa motivación te lleva a conseguir o a atravesar tus miedos. En este caso, ¿qué es lo que te motiva para realmente que te dé seguridad y que puedas enfrentar todas esas circunstancias? Para terminar, no sé si nos dedicamos a saludar a las personas que hoy ha sido Dale. bastante interesante, a todos los que se han conectado. Gracias. Es chévere que se den estos espacios. Generalmente estos espacios son entretenimiento, pero de vez en cuando tener un contenido distinto nos ayuda. Sobre todo, lo que más yo quiero es que se pueda establecer diálogos en las casas de todas las personas que nos ven. Porque eso es lo que falta, poder conversar de distintos temas, no cuando nos pasa algo, sino desde antes, para saber, para diagnosticar cómo piensan mis hijos, cómo piensan mis padres y poder hacer lo necesario si es que yo veo un pensamiento distorsionado. Muchas gracias a todos por el tiempo que nos han dado y sobre todo esto que has dicho, recalcar, no podemos estar muy equivocados, siempre abiertos a eso. Y
siempre que esto sea con buena onda, creo que se justifica. Un gusto inmenso, Cris, como siempre, vernos los domingos. Un abrazo y gracias a todos. Gracias, muchísimas gracias y nos vemos el jueves con más invitados. Chao, chao.